Hola, profe, buenos días. Buenos días, Sara. Hola, ¿cómo están? Bien, profe. Hola, profe, buenos días. Días. Profe, yo le quería decir que cuando estamos con el examen de matemáticas, yo no lo había presentado. Tú no lo presentaste, ¿y por qué? Ese día no fui al colegio. Bueno, entonces, ¿tú tienes excusa, Sara, de ese día? Yo no la dije, pero yo la avisé a la profesora. Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Mm, Ya te digo qué vamos a hacer. Profe, Dime. yo tampoco he hecho el examen. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿No te conectaste ese día? Profe, acuérdese que la profesora ya mandó las cosas, la coordinadora ya la vi y mañana que yo voy al colegio a presentarlo. ¿Y entonces cuándo vienes? Mañana. Bueno, entonces vea. Esperemos que llegue el resto. Ya la coordinadora tiene las cosas, la profesora. Entonces, pues ella me dijo que mañana fuera temprano. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces hagamos una cosa. Vean, ustedes dos, entonces van a hacer el examen en esta hora de clase. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, Bueno, Sí. entonces yo voy a crear una sala aparte y las voy a incluir a ustedes dos. Entonces, entonces mañana voy al colegio y hago el de geometría, profe. no, es el mismo, es un solo examen que contiene geometría y contiene matemáticas. Ah, bueno, señor. Y entonces no voy al colegio a presentarlo. Pues el mío no, si de pronto te faltó otro por presentar, entonces pues si vienes. Pero entonces Ah, para que no tengas que venir a presentar el mío, entonces lo haces virtual. bueno, señor. Bueno, entonces, listo. Allí les va a aparecer en pantalla, estén pendientes, un mensaje el cual le deben dar a aceptar para que puedan entrar a la sala. Bueno, entonces ahora chicos, ustedes espérenme un momento. Yo voy a estar en la otra sala un momento enviándoles el examen a ellas y ya regreso. Bueno, señor.
Bueno, chicas, entonces, les voy a enviar la evaluación, ¿listo? Bueno, Bueno, señor. Bueno, allí les acabo de enviar por el chat la evaluación, ¿listo? Entonces la descargan y la van a empezar a desarrollar. Van a escribir las respuestas en el cuaderno y cuando terminen me lo van a enviar al correo, ¿listo? Señor, pero a mí no bueno, me llegó. ¿Cómo, Nicole? No te escuché. A mí no me ha llegado nada. Ya miraste el chat de Zoom. Sí, señor, pero no hay nada. Ok, bueno, entonces te lo voy a enviar al correo. El correo es el de Diana Marcela, ¿listo? ¿Cierto? Sí, señor. Bueno. Listo, entonces, si ahorita en la clase que tuvimos a las 7 copiaron la solución de la primera, pues la escriben allí normal, no hay problema, listo. Y responden las otras. Y entonces yo voy a volver con sus compañeros y ustedes van a estar aquí. Cuando terminen, pues lo envían, ¿listo? Bueno, señor. Gracias. Bueno, entonces ahora, bueno. Hola, chicos. Bueno, entonces vamos a empezar con la socialización o la corrección más bien del examen en la sección de geometría. Entonces, chicos, sencillo. La primera pregunta de la sección de geometría nos pedía dibujar algunas figuras geométricas. Entonces, habían unos cuadros allí donde ustedes debían dibujar y al fondo del cuadro pues estaba el nombre de la figura que ustedes debían dibujar. Esas figuras eran el rombo, el trapecio y el triángulo equilátero. Entonces, el rombo se caracteriza porque tiene todos sus lados iguales. Entonces, es como si fuera un cuadrado, pero un cuadrado girado un poco hacia la derecha. Entonces, el rombo era así. Esta es la figura del rombo. Es como un cuadrado, pero que está girado, ¿listo? La otra figura era el trapecio. Entonces, el trapecio es un polígono irregular. ¿Quién me recuerda por qué es irregular ese polígono? Porque no tiene sus lados iguales. Exacto. Porque no tiene sus lados iguales y tampoco sus ángulos. Entonces, el trapecio tiene una base, tiene dos lados y la parte superior es más pequeña o más corta que la base. Entonces es como si fuera un rectángulo, pero la parte superior o la parte inferior pues va a ser un poco más corta.
Ahí disculpan si no me quedan perfectas las figuras, pero pues es que no tengo una regla para hacerlo aquí. ¿Listo? Pero bueno, entonces así sería el trapecio. Y el otro, la otra figura era un triángulo equilátero. ¿Quién nos recuerda cómo es un triángulo equilátero? Voy a escribirle a este por acá. Rombo. Este se llama trapecio. Y el triángulo equilátero. ¿Quién me dice por qué se caracteriza un triángulo equilátero? Tiene las partes iguales. Correcto. Es equilátero porque todas sus partes equivalen a la misma longitud, es decir, todos sus lados son iguales, al igual que todos sus ángulos. Entonces, un triángulo equilátero es un triángulo que tiene todas sus partes iguales. Diferente, por ejemplo, a un triángulo rectángulo que puede ser de esta forma. Entonces, así ya las partes no son iguales. Entonces, este de aquí se llama triángulo equilátero. Entonces, esta era la solución a la primera pregunta. Recuerden que en geometría solamente teníamos 3 preguntas. ¿Les quedó buena esa primera o qué? ¿O a algunos les quedó mala? ¿No supieron qué hacer? Los escucho. ¿A todos les quedó buena? Sí, profe, sí, sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, recuerden que deben copiar la corrección en el cuaderno, ¿listo? Entonces, así les haya quedado buena o mala, pues debe estar consignado en el cuaderno. Entonces, les doy allí unos minuticos para que la escriban. Esta corresponde a la primera pregunta. ¿Ya copiaron? Bueno, entonces pasemos a la segunda pregunta. Entonces, voy a borrar esto de acá. Bueno, entonces, la pregunta número 2.
La pregunta número 2 consistía en hallar el perímetro de unas figuras. Entonces, veamos. ¿Quién nos recuerda qué es el perímetro? Así voluntariamente. De todos los lados. ¿Cómo? No te escuché. Es la suma de todos los lados. Correcto. Simplemente es la suma de todos los lados de esa figura. Entonces, en el examen teníamos 3 figuras a las cuales teníamos que hallar o calcular el perímetro. Entonces, la primera de ellas era esta. Entonces, tenía Hola, por- profe. Hola, ¿cómo estás, Majo? Entonces, teníamos por aquí estas medidas. 8, 13 y 11. ¿Cuál es el nombre de esa figura? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan el nombre de esa figura? Bueno, resulta que esa figura es un triángulo, pero hay muchos tipos de triángulos. Ya en el primer ejemplo vimos un triángulo equilátero y esta que están viendo aquí equivale a un triángulo rectángulo. Bueno, entonces la solución para esto simplemente es sumar todos los lados. Entonces eso sería igual a, bueno, pongámoslo, el perímetro es igual a 8 más 13 más 11. Y eso nos da un total de 32. ¿Sí? ¿O estoy sumando mal? No, profe, sí, sí da 30. Sí, profe, da eso. Listo. Entonces allí ya estarían resolviendo el primer punto de la segunda. Luego tenemos otra figura. Va a ser por aquí abajo. Es más o menos así. Bueno, ahí me disculpan lo torcido. Entonces tenía estas siguientes medidas. 16 y 23. Listo. Entonces, el perímetro es sumar los lados. Pero ¿qué pasa en este caso? Que no tiene todas las medidas en todos los lados, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la medida del lado que está al frente, del que sí tiene número, pues es igual. Ejemplo, la medida de este lado de aquí que estoy pintando en color rojo es igual a esta medida de acá. Bueno, y lo mismo sería para esta parte de aquí, que estoy pintando en color verde. La medida sería igual a la de arriba. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos decir que el perímetro es igual a 16 más 16 más 23 más 23. Entonces, ¿cuánto les da esa suma? Serían 16 más 16 son 32. 23 más 23 son 46. Y 46 más 32 son 78. ¿Cierto? ¿O Sí. les dio diferente?
Sí. 78. Bueno, entonces, van escribiendo esto. Yo ya regreso. Denme un momento. Bueno, entonces continuemos. Ya tenemos aquí el punto 1 del punto 2 de la pregunta 2 del examen sección de geometría. Y, pues bueno, el punto 3, pues es exactamente lo mismo, simplemente hacer la suma. Allí teníamos un rombo. El rombo, sabemos que tiene todos sus lados iguales. Entonces allí en el examen nos daban una medida que es 17. Entonces, como sabemos que el rombo tiene todas las partes iguales, pues simplemente lo que hacíamos pues era sumar 17 4 veces. 4 veces. Entonces, el perímetro es igual a 17 más 17 más 17 más 17. Les pregunto, ¿de qué otra forma puedo hacer esta suma para que no sea tan largo esto? Multiplicar 17 por 4. ¿Y por qué por 4 y no por 3? Profe, porque son tiene 4 lados. Correcto. Entonces, eso es igual que si yo pongo el 17 por 4. Este 4 significa la cantidad de veces que se repite el 17. Entonces nos va a dar el mismo resultado. Entonces serían 34, serían 68, ¿cierto? Entonces 68 y 68. Listo. Entonces, de las dos formas se podría hacer. Entonces copian por favor esta corrección para que pasemos al último punto.
Profe, pero también se tenía que multiplicar. No, Pues yo solo hice sumar. no, o sea, cualquiera de las dos formas, si hubieran multiplicado o si hubieran sumado, les iba a dar lo mismo. Entonces, simplemente se puede hacer de dos formas, cualquiera de las dos que hubieran utilizado es válida. Bueno, entonces voy a borrar aquí para que pasemos al punto número 3 de la evaluación. Entonces, tercera. Resulta que en este caso, en la número 3, teníamos que hallar el área, calcular el área de unas figuras. Allí únicamente les puse dos figuras, porque pues el proceso era un poquito más largo. Igual les puse figuras fáciles. Entonces, la primera figura era un cuadrado. Y ese cuadrado tenía una medida de 9 kilómetros. Entonces, en la pregunta había un texto que decía, convierta las unidades a metros cuando sea necesario. Porque recuerden que les había explicado que cuando vamos a hallar el área, lo debemos hacer en metros cuadrados. ¿Listo? Y pues en el examen les puse la guía de cómo podían hacer ustedes para convertir esas unidades a metros. Entonces, en este caso, tenemos 9 kilómetros y los tenemos que convertir a metros. Entonces, ¿cómo hacemos esa conversión? ¿Quién nos recuerda? Convertir kilómetros a metros. ¿Qué hay que hacer? Profe, multiplicamos. Multiplicar por 10. Hay que multiplicar, profe. 3 veces, profe, porque en una cosa que usted nos puso en el examen y también está en el cuaderno, decía que cuando íbamos hacia... Espera, yo lo uso para ser más fácil. Cuando íbamos hacia arriba se dividía y cuando bajábamos se Pero multiplicaba. multiplica- Y desde kilómetros a metros hay que multiplicar 10 veces. Profe, mire, Tres ay, veces. entonces era cama. Usted nos puso esto. Ujú, muy bien. Entonces, hay que multiplicar, ¿cierto? Y ya sabemos que se multiplica por 10. Entonces, primero hay que hacer la conversión. Convertir, convertir. Entonces, hay que coger ese 9 y hay que multiplicarlo por 10. ¿Cuántas veces? ¿Solo una vez? 3 veces. Entonces, por 10, otra vez por 10 y otra vez por 10. Entonces, eso era lo que había que hacer. Ustedes podían hacer la multiplicación de los 10 aparte o lo podían hacer toda junta, les iba a dar exactamente lo mismo. Entonces, acuérdense en que yo les decía en el salón, pues yo primero hacía la multiplicación del número 10 y ya después multiplicaba por el 9. Pero si lo hacían toda junta, pues les iba a dar exactamente lo mismo. Entonces, 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000, ¿cierto? Y 1000 por 9 serían 9000. Entonces, esto va a ser igual a 9000. Entonces, como estamos convirtiendo a metros, entonces esto va a ser 9000 metros. Listo.
Entonces, ese era el primer punto que debían hacer la conversión de esa medida a metros. Y después, lo que tenían que hacer era simplemente la fórmula para hallar el área. Entonces, el área del cuadrado es igual a L al cuadrado. Es decir, L elevado a la 2. Entonces, el área es igual a L elevado a la 2. ¿Qué significa L? Elevado. No, la L sola, ¿qué significa? Lados. Lados. ¿Y cuánto vale el lado? ¿Cuánto valen los lados de ese cuadrado? 18.000. No, 4. no. Está ahí en pantalla. 10. 9. 9 kilómetros, ¿cierto? Aquí está. 9 kilómetros. Pero como ya lo convertimos a metros, entonces es 9.000 metros. ¿Sí? Entonces significa que el área es igual a 9.000 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 9.000 por 9.000? O 9 elevado al cuadrado. O 9 a la 2. 18.000. ¿Seguro? Ah, no. Es lo mismo que multiplicar 9 por 9. ¿Cuánto da? 81. Entonces es 81.000. 81.000 metros cuadrados. Esa sería la respuesta a la primera. ¿Pero qué pasó? ¿Se acuerdan que yo hice esa en el tablero? ¿Y se acuerdan que puse 180.000 o 18.000? Entonces, como yo fui quien cometió el error, entonces todos pusieron 18.000. Entonces yo les validé esa lista porque fue un error que yo cometí. Así que no se preocupen. Pero ya aquí por eso la estamos corrigiendo. Entonces es 81.000, porque es 9 elevado al cuadrado. Entonces, por favor, copien esa corrección. ¿Terminaron? Bueno, chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí. Nos quedan 3 minutos, pero entonces, bueno, dejamos hasta aquí porque ya no alcanzamos a hacer el segundo punto. Tú trajiste excusas, ¿sí? Entonces dejamos hasta aquí y ahorita en matemáticas terminamos de responder el segundo punto de esta tercera y lo demás de matemáticas. ¿Listo? Bueno, Bueno, chicos. Entonces, que estén bien. Se cuidan. gracias, profe. Lo mismo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.
Hola chicas, ¿cómo van? Bien, profe. Bueno, tienen plazo hasta, bueno, ahorita hasta las 9, hasta después de la clase de matemáticas, ¿listo? Para que me envíen el examen. ¿Entendido? Bueno, señor. Bueno, entonces ya me voy a desconectar aquí, ustedes lo siguen resolviendo y hasta las 12, ¿listo? Hasta las 12 me pueden enviar. Ok, profe. Bueno, chao. Bueno, chao.